Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva entrega de la colección Cuentos rescatados de otro tiempo. Ya sabéis, cuentos escritos por Ernest Hemingway. Aquí en el canal ya tenéis subido una serie de entregas como por ejemplo El luchador o Campamento Indio, y la última que subimos, ¿cuál fue? Fue ni más ni menos, la tenéis aquí, os la dejo, la miniatura, El fin de algo, una entrega con 2 cuentos. Y hoy que os traigo también una entrega con 2 cuentos, escritos por Ernest Hemingway, pero se diferencian de las otras entregas en que el personaje principal cambia. Anteriormente era nuestro tan amado Nick Adams y ahora en estos 2 cuentecitos pues habrán otro tipo de personajes. El primer cuento se titula Un cuento muy corto y, como bien dice el título, es un relato cortito de unos 5 minutos. ¿De qué trata? Pues es una relación de pareja que se tienen que separar y entonces veremos a ver si la distancia, el amor supera la distancia o no la supera. Al final del vídeo lo veremos. Y el otro cuento se titula El hogar del soldado, que es, digamos, el cuento base, el cuento estrella de esta entrega. Y en el hogar del soldado, pues veremos un nuevo personaje llamado Horacio Krebs, y este personaje pues se alista en la Primera Guerra Mundial, en el ejército, y cuando acaba la guerra tiene que volver a casa. ¿Y qué pasará? Pues también lo veremos, y al final del relato pues hablaremos un poquito sobre las enseñanzas. Bueno, como me veis, hoy vengo con sudadera porque me he levantado, son las 7 de la mañana, súper fresquito aquí, pero bueno, pronto supongo que se cogerá, como siempre, el calorcito. Y nada, espero que os lo estéis pasando bien. Yo pues aquí sigo en lo mío. Ayer también os dejé un short de una ruta que hice, un short muy cortito, un vídeo de no llega un minuto, de una ruta por aquí por el Parque Natural de Aigüestortes, que lo podéis ver cuando queráis. Bueno, gracias por estar ahí. Si no estáis suscritos, suscribiros porque aquí os encontraréis infinidad de cuentos, todos ellos con grandes enseñanzas. Darme cariño, dejarme vuestro like si os gusta el vídeo y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Queridos amigos de Microcuentos Universales, aquí os dejo esta panorámica del lago San Mauricio en el Parque Natural de Aigüestortes. He dado la vuelta a todo el lago por las montañas y ¡guau! Increíble. Venga, disfrutad del cuento. Un besazo. Chao. Un cuento muy corto. En las últimas horas de una tarde calurosa en Padua, lo llevaron a la azotea y desde allí pudo disfrutar de una perspectiva alta de la ciudad. Las chimeneas se perfilaban contra el cielo. La noche tardó poco en llegar y se encendieron los reflectores. Los demás bajaron y se llevaron las botellas con ellos. Él y Luz los oían desde el balcón. Luz se sentó en la cama. Se la veía tranquila y lozana en la cálida noche. Luz trabajó en turno de noche 3 meses. Se lo permitieron con mucho gusto. Cuando lo operaron, ella lo preparó para la mesa de operaciones y le dijo ese día en son de broma: «O se porta bien o un enema». Después llegó la anestesia y él se sometió con el firme propósito de controlarse y no hablar de cualquier cosa en el momento de estúpida locuacidad. Cuando empezó a usar muletas, se tomaba la temperatura para que Luz no tuviera que levantarse de la cama. Había pocos pacientes y todos estaban al corriente. Todos apreciaban a Luz. Cuando él regresaba por los pasillos, pensaba en Luz en su cama.
Antes de que volviera al frente, entraron en el Duomo y rezaron. El lugar estaba oscuro y en silencio, y había otras personas rezando. Querían casarse, pero no había tiempo para las amonestaciones y ninguno de los dos tenía consigo la partida de nacimiento. Vivían como marido y mujer, pero querían que todos lo supieran, por lo que pudiera pasar. Luz le escribió 15 cartas que él recibió solo después del armisticio, que clasificó por orden cronológico y que leyó de corrido. Le hablaba del hospital y de cuánto lo quería. Le decía que era imposible vivir sin él y que de noche lo extrañaba de forma terrible. Después del armisticio, convinieron en que él volvería a su patria para conseguir un empleo que les permitiera casarse. Luz no iría hasta que él tuviera un buen trabajo y entonces se encontrarían en Nueva York. Por supuesto, él no bebería y no querría ver a sus amigos ni a nadie en Estados Unidos. Solo obtener un empleo y casarse. En el tren de Padua a Milán discutieron sobre el hecho de que ella no quisiera irse a casa de inmediato. Se despidieron con un beso en la estación de Milán, pero no habían hecho las paces. Para él fue muy desagradable despedirse de esa forma. Él volvió a Estados Unidos en un buque que zarpó de Génova. Luz regresó a Pordenone, donde se inauguraba un nuevo hospital. Era un lugar solitario y lluvioso, y un batallón de Arditi del ejército italiano estaba acuartelado en la localidad. Ese invierno, en aquella ciudad lluviosa y llena de barro, el comandante del batallón le hizo el amor a Luz. Era el primer italiano que ella conocía. Finalmente, ella le escribió a Estados Unidos para decirle que lo suyo había sido solo un amorío de adolescentes. Lo lamentaba y sabía que probablemente él no lo comprendería, pero quizá algún día la perdonaría y le estaría agradecido. Luz esperaba, algo absolutamente inesperado, casarse en primavera. Ella seguía queriéndolo, pero ahora comprendía que lo suyo había sido solo un amorío de adolescentes. Le deseaba una carrera magnífica y creía en él de forma incondicional. Estaba segura de que aquello era lo mejor. El comandante no se casó con ella en primavera ni nunca. Luz jamás obtuvo respuesta de la carta que envió a Chicago. Poco tiempo después, él contrajo gonorrea contagiado por una vendedora de unos grandes almacenes de la zona comercial de Chicago mientras iban en un taxi por Lincoln Park. El hogar del soldado. Antes de ir a la guerra, Krebs asistió a un colegio metodista en Kansas. Hay una fotografía en la que se le ve con los miembros de la hermandad, todos ellos exactamente de la misma estatura y con la misma camisa de cuello alto. Se alistó en los Marines en 1917 y no regresó a Estados Unidos hasta que la Segunda División volvió del Rin, en el verano de 1919. En otra fotografía se le ve en el Rin con 2 alemanas y un cabo. Los uniformes les quedan pequeños. Las chicas no son guapas. El Rin no aparece en la fotografía. Para cuando Krebs regresó a su ciudad natal de Oklahoma, los vítores a los héroes ya se habían terminado. Volvió demasiado tarde. Todos los hombres de la ciudad que fueron reclutados ya habían sido vitoreados y agasajados en su regreso. Había habido un exceso de histeria. Ahora la reacción ya se había aplacado. La gente parecía pensar que era más bien ridículo que Krebs regresara tan tarde, años después de que terminara la guerra. Al principio, Krebs, que había estado en el bosque de Belleau, Soissons, la Campaña, Saint-Michel y la Argonne, no quería hablar de la guerra en absoluto. Más tarde sintió la necesidad de hacerlo, pero nadie parecía querer oír hablar de ello. Su ciudad había oído demasiadas historias atroces para conmoverse por la realidad.
Krebs vio que para que lo escucharan tendría que mentir, y después de hacerlo un par de veces se había producido en él una reacción contra la guerra y contra hablar del tema. La aversión por cuanto le había ocurrido en la guerra arraigó en él debido a las mentiras que había contado. Todas las ocasiones en que había conseguido sentirse frío y sereno por dentro, las ocasiones ya lejanas en el tiempo en que había hecho lo único que un hombre puede hacer, con desapego y naturalidad, cuando podría haber hecho otra cosa, todas esas ocasiones perdieron su componente frío y valioso y se perdieron para siempre. Sus mentiras eran bastante irrelevantes y consistían en atribuirse cosas que otros hombres habían hecho, visto u oído, y en hacer pasar por realidades ciertos incidentes anónimos comunes a todos los soldados. Incluso sus mentiras dejaron de causar sensación en el salón de los billares. Sus conocidos, que habían oído relatos detallados acerca de mujeres alemanas que eran encadenadas a las ametralladoras en la selva de Argonne y que podían comprender, o se lo impedía hacerlo su patriotismo interesado, que hubiese ametralladoras alemanas sin gente encadenada, no se sentían conmovidos por sus relatos. Krebs empezó a sentir repugnancia por sus experiencias como resultado de sus exageraciones, y cuando ocasionalmente conocía a otro hombre que en verdad había sido soldado y hablaban unos minutos en algún baile, adoptaba la cómoda actitud del soldado entre soldados, que había vivido absolutamente aterrado todo el tiempo, y de esta forma lo perdió todo. En aquella época, a finales del verano, se acostaba tarde y se levantaba tarde para ir a la biblioteca pública. Después almorzaba en su casa y leía en el porche hasta que se aburría, y entonces volvía a salir e iba siempre al salón de billares, en cuya fresca oscuridad pasaba las horas más calurosas del día. Le encantaba jugar al billar. Al anochecer se entretenía tocando el clarinete, daba una vuelta por la ciudad, leía y se acostaba. Seguía siendo un héroe para sus dos hermanas menores. Su madre le habría llevado el desayuno a la cama si él lo hubiera deseado. Con frecuencia ella iba a su dormitorio y le pedía que le hablara de la guerra, pero casi siempre terminaba interrumpiéndolo con incoherencias. Su padre era evasivo. Antes de ir a la guerra, a Krebs nunca le habían permitido conducir el coche de la familia. Su padre se dedicaba a la compra y venta de propiedades y quería que el coche estuviera a su disposición a todas horas para llevar a un cliente al campo y mostrarle una granja o algún terreno. El coche estaba siempre frente al edificio del First National Bank, en cuya segunda planta tenía su padre la oficina. Ahora, después de la guerra, seguía teniendo el mismo coche. Nada había cambiado en la ciudad, excepto que las muchachas habían crecido, pero aún vivían en un mundo tan complicado de matrimonios convenidos y enemistades de familia que Krebs no tenía la energía necesaria o el coraje para intentar algo. Le gustaba mirarlas, sin embargo. Había tantas jóvenes bien parecidas, muchas se habían cortado el cabello. Cuando él se fue, solo las más pequeñas llevaban el pelo así, o las ligeras de cascos. Todas usaban jerseys y blusas con las solapas redondeadas del cuello por fuera, todas iguales. A Krebs le gustaba mirarlas desde el porche de su casa y verlas caminar por la acera de enfrente. Le gustaba verlas caminar bajo la sombra de los árboles. Le gustaban las solapas redondeadas que arenaban sobre el cuello de los jerseys. Le gustaban las medias de seda y los zapatos sin tacón. Le gustaban el pelo corto y los andares. Cuando estaba en el centro de la ciudad, no se sentía tan fuertemente atraído por ellas. No le gustaban cuando las veía en la heladería del Griego. En realidad, no necesitaba a esas mujeres. Eran demasiado complicadas. Y había algo más. De forma vaga, deseaba tener una chica, pero no tener que perder mucho tiempo para conseguirla. No quería meterse en la intriga y el galanteo amorosos. No quería perder tiempo con el flirteo. No quería seguir mintiendo. No valía la pena. No quería sufrir más consecuencias. No quería volver a enfrentarse con consecuencias.
Quería vivir sin consecuencias. Por otra parte, en realidad no necesitaba a una muchacha. Era algo que había aprendido en el ejército. Estaba bien fingir que necesitaba una chica. Casi todo el mundo lo fingía, pero no era verdad. Eso era lo gracioso. Primero, uno se jactaba de que las muchachas no significaban nada para él, que jamás pensaba en ellas, que ellas no podían conmoverlo. Y después se enorgullecía de no poder vivir sin las mujeres, que tenía la necesidad de estar con ellas todo el tiempo, que no podía acostarse sin ellas. Todo eso era mentira. Todas las posiciones eran falsas. Uno no necesitaba a una muchacha a menos que pensara en ello. Eso lo aprendió en el ejército. Y luego, más tarde o más temprano, se conseguía una. Cuando uno estaba maduro para tenerla, la conseguía. No debía pensar en ello. Más tarde o más temprano, ella llegaría. Eso lo había aprendido en el ejército. A Krebs le habría gustado tener una chica si no hubiera necesidad de conquistarla y ella no deseara charlar. Pero allí, en la ciudad, todo era tan complicado. Él sabía que no podría soportar todo eso, y no valía la pena. No era lo mismo con las francesas y con las alemanas, no era necesaria tanta charla. Era sencillo. Pensó en Francia y después en Alemania. En general, le había gustado más Alemania. No había querido irse de Alemania. No había querido volver a su país, pero había vuelto. Estaba sentado en el porche de su casa. Le gustaban las chicas que pasaban caminando por la acera de enfrente. Le gustaban más que las francesas o las alemanas, pero ellas estaban en un mundo que no era el mundo de él. Le gustaría tener a una de ellas, pero no valía la pena. Estaban hechas de un molde tan bonito. Le gustaba ese molde. Era excitante, pero no iba a aguantar tener que hablar tanto. No podría aguantarlo. No necesitaba a nadie tan desesperadamente. Le gustaba mirarlas, sin embargo. No valía la pena. No ahora, cuando las cosas volvían a ir bien. Estaba sentado en el porche leyendo un libro sobre la guerra. Era una historia y él estaba leyendo acerca de todos los combates en los que había participado. Era el libro más interesante que había leído en su vida. Deseaba que hubiera más mapas. La perspectiva de leer en el futuro todas las historias realmente buenas que sin duda vendrían con mapas buenos y detallados le produjo una agradable sensación. Ahora estaba aprendiendo de verdad acerca de la guerra. Él había sido un buen soldado. Eso marcaba la diferencia. Una mañana, después de cerca de un mes de su regreso, su madre entró en su dormitorio y se sentó en su cama. Se alisó el delantal. «Anoche tuve una charla con tu padre, Harold», le dijo, «y él está dispuesto a que use su coche por la tarde». «¿Sí?», dijo Krebs aún adormilado. «¿Usar su coche? ¿Sí?» «Sí, hace ya un tiempo que tu padre piensa que deberías poder usarlo por la tarde cuando quisieras, pero solo lo comentamos de pasada anoche». «Apuesto a que fuiste tú», dijo Krebs. «No, fue tu padre quien sugirió que habláramos de este asunto». «Sí, apuesto a que tú lo convenciste». Krebs se sentó en la cama. «¿Vas a bajar para el desayuno, Harold?», dijo su madre. «En cuanto me vista», dijo Krebs. Su madre salió de la habitación y él alcanzó a oír que estaba friendo algo abajo mientras él se lavaba, se afeitaba y se vestía para bajar al comedor para el desayuno. Mientras tomaba el desayuno, su hermana llegó con la correspondencia. «Hola, Har», le dijo. «Viejo dormilón, ¿para qué te molestas en levantarte?» Krebs la miró. La quería. Era su mejor hermana. «¿Tienes el diario?», le preguntó él. Ella le entregó el The Kansas City Star y él le quitó el papel marrón del envoltorio y lo abrió por la página de deportes. Dobló el periódico, lo apoyó contra la jarra de agua y usó el cuenco de cereales como tope para poder leerlo mientras comía. «Harold», dijo su madre desde la puerta abierta de la cocina. «Por favor, Harold, no arrugues el diario. Tu padre no puede leer su Star si está arrugado».
No voy a arrugarlo, dijo Krebs. Su hermana se sentó a la mesa y lo observó mientras leía. Esta tarde vamos a jugar al béisbol en la escuela, dijo ella. Yo seré pitcher. ¡Qué bien!, dijo Krebs. ¿Estás preparada para jugar, campeona? Sé batear mejor que muchos chicos. Les cuento todo lo que me enseñaste. Las otras chicas no son muy buenas. ¿Sí?, dijo Krebs. A todas les digo que eres mi novio. ¿No es verdad que eres mi novio, Har? Claro que sí. ¿Acaso tu hermano no puede ser tu novio porque es tu hermano? No lo sé. Seguro que lo sabes. ¿No podrías ser mi novio, Har, si yo fuera mayor y tú quisieras serlo? Claro, ya eres mi novia ahora. ¿Soy realmente tu novia? Claro. ¿Me quieres? Claro. ¿Me querrás siempre? Claro. ¿Vendrás a verme jugar al béisbol? A lo mejor. Ay, Har, tú no me quieres. Si me quisieras, querrías venir y me verías jugar. La madre de Krebs entró en el comedor en ese momento desde la cocina. Llevaba en las manos un plato con 2 huevos fritos y un poco de panceta tostada crujiente, y una fuente llena de tortitas de trigo. «Vete, Helen», dijo, «quiero hablar con Harold». Colocó el plato de huevos y panceta frente a Krebs y agregó la jarra de jarabe de arce para acompañar las tortas. Luego se sentó frente a Krebs. «¿Podrías apartar el diario un instante, Harold?», dijo. Krebs cogió el diario y lo plegó. «¿Has decidido lo que vas a hacer, Harold?», dijo su madre quitándose las gafas. «No», dijo Krebs. «¿No crees que ya es hora?». Su madre no dijo esto con mezquindad. Parecía preocupada. «No he pensado en ello», dijo Krebs. «Dios tiene una tarea para cada uno», dijo su madre. «No puede haber manos desocupadas en su reino». «Yo no estoy en su reino», dijo Krebs. «Todos estamos en su reino». Krebs se sintió abochornado y resentido como siempre. «Me he preocupado tanto por ti, Harold», continuó su madre. «Conozco todas las tentaciones a las que has estado expuesto. Sé lo débiles que son los hombres. Sé lo que tu querido abuelo, mi padre, nos contó acerca de la guerra civil, y he rezado por ti. Yo rezo por ti todo el día, Harold». Krebs miró la grasa de la panceta que se endurecía en su plato. «Tu padre también está preocupado», prosiguió su madre. «Cree que has perdido tus ambiciones, que no tienes un propósito definido en la vida. Charlie Simmons, que es de tu misma edad, tiene un buen empleo y va a casarse. Todos los muchachos están sentando la cabeza. Todos están decididos a llegar a alguna parte. Sin duda, muchachos como Charlie Simmons están camino de ser un orgullo para la comunidad». Krebs no dijo nada. «No te pongas así, Harold», dijo su madre. «Sabes que te queremos y solo deseo explicarte cómo se presentan las circunstancias. Tu padre no quiere poner trabas a tu libertad. Piensa que se debe permitir que salgas con el coche. Si quieres traer a casa a alguna de las chicas guapas que salen contigo, estaremos encantados. Queremos que te diviertas». «Pero tendrás que hacer algo, Harold. A tu padre no le importa qué clase de trabajo sea. Todo trabajo es honrado, como dice él. Pero debes hacer algo. Me pidió que hablara contigo esta mañana y que luego vayas a verlo a su oficina». «¿Eso es todo?», dijo Krebs. «Sí. ¿No quieres a tu madre, querido hijo?». «No», dijo Krebs. Su madre lo miró desde el otro lado de la mesa. Tenía los ojos vidriosos. Se echó a llorar. «No quiero a nadie», dijo Krebs. No servía de nada. Él no debía decírselo, no podía hacérselo comprender. Era una tontería habérselo dicho. Solo había logrado lastimarla. Fue hasta ella y la tomó de un brazo. Su madre lloraba y se cubría la cabeza con las manos. «No ha sido mi intención», dijo él. «Estaba enfadado por algo. No he querido decir que no te quiero». Su madre seguía llorando. Krebs la rodeó con el brazo. «¿No me crees, mamá?». Su madre negó con la cabeza. por favor, mamá, por favor, créeme». «Está bien», dijo su madre lloriqueando. Levantó los ojos para mirarlo. «Te creo, Harold». Krebs le besó el pelo. Ella alzó la mirada. «Soy tu madre», dijo. «Te tuve junto a mi corazón cuando eras un bebé».
Krebs se sintió enfermo y con unas vagas náuseas. «Lo sé, mamaíta», dijo, «intentaré ser un buen chico para ti». «¿Quieres arrodillarte y rezar conmigo, Harold?», dijo su madre. Se arrodillaron junto a la mesa del comedor y la madre de Krebs rezó. «No puedo», dijo Krebs. «Inténtalo, Harold». «No puedo». «¿Quieres que rece por ti?» «Sí». De modo que su madre rezó por él y luego se incorporaron y Krebs besó a su madre y salió. Él había hecho todo lo posible para que la vida no fuera complicada. Nada de la vida lo había conmovido. Había sentido lástima por su madre y ella lo había obligado a mentir. Se iría a Kansas City y buscaría trabajo, y eso haría que ella se sintiera bien. Quizá había otra escena antes de que él se fuera. No iría a la oficina de su padre, se lo ahorraría. Quería que su vida fluyera tranquilamente. Así había sido hasta ahora. Bueno, de todos modos, todo eso había terminado. Iría a la escuela a ver jugar a Helen al béisbol. Queridos amigos y amigas de Microcuentos Universales, hasta aquí esta nueva entrega de cuentos rescatados de otro tiempo. ¿Qué podemos extraer? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de estos cuentos? Pues del primer cuento, un cuento muy breve, muy corto, pues yo creo que es que el amor no puede con la distancia en este caso, ¿no? Una pareja que se va a casar, que se quieren muchísimo, se distancian y todo se diluye. Quiero que me digáis aquí en los comentarios si habéis tenido vosotros una experiencia parecida a la de nuestros personajes del relato. ¿Habéis estado en alguna relación y la distancia ha hecho que se rompiera, que no durara? ¿Qué me decís? Dejármelo en los comentarios, por favor. Y después de El hogar del soldado, tengo aquí varias enseñanzas que quiero compartir con todos vosotros. Son 3. Mirad, la primera, la desconexión emocional que sufre Horacio Krebs tras la guerra, ¿no? Al regresar a casa. El relato nos muestra cómo la experiencia de la guerra puede dejar a una persona emocionalmente desconectada. Krebs se siente separado de su familia y de la comunidad, incapaz de compartir sus experiencias o intereses. Debe ser muy duro. Ya en otro vídeo que subí, ¿os acordáis? Un cuento ruso titulado La víbora, pues la protagonista, Olga Viacheslavovna, aún me acuerdo, porque tuve que decirlo tantas veces en el relato que se me quedó grabado el nombre y el apellido, ¿no? Olga Viacheslavovna, pues al pasar también por la guerra y ser soldado, después no acaba de encajar en la sociedad. Pero vamos a seguir con la siguiente enseñanza. La dificultad de Horacio Krebs de integrarse, ¿no? Krebs lucha por adaptarse a la vida cotidiana después de la guerra. La falta de comprensión sobre todo y apoyo familiar lo lleva a tomar decisiones drásticas. Es que al final eso, claro, solamente puede sentirlo y comprenderlo al 100% el que ha vivido la experiencia. Quizás el resto pues no acabe de entender. Al principio puede comprender que uno pues no se sienta bien, que se sienta diferente, que no acabe de encajar, y bueno, vale, le da palmaditas en la espalda, pero al final siempre, bueno, habrá que empezar ya, habrá que tal, habrá que hacer esto o lo otro, o fíjate en este o fíjate en aquel, que lo van superando. No acaban de entenderlo porque realmente el que no lo padece no sabe por qué, por lo que uno emocionalmente puede pasar, ¿no? Es muy desagradable. Y la última enseñanza es la comunicación y el afecto. La relación tensa entre Krebs y su madre destaca la importancia de la comunicación y el afecto en la reintegración de los veteranos. Veteranos se entiende de guerra. Bueno, pues nada, ahí os dejo los 2 relatos de hoy.
Si no habéis escuchado el resto de la lista de reproducción de esta colección, pues también os lo dejaré ahí en la descripción del vídeo. Os deseo que paséis un agradable día. Yo ahora mismo voy a cerrar ya el chiringuito rápidamente porque me voy a la montaña. Tengo que coger un taxi, un jeep taxi que te deja pues cerca de una ruta para llegar a una serie de lagos y cascadas, ¿no? Si puedo os traeré también unas imágenes. Quizás o no hoy, pero mañana seguro que sí. Bueno, un beso muy fuerte, portaros bien, disfrutar de la vida sobre todo, un abrazo de luz y nos vemos pronto. Gracias, chao.